un mensaje también a la audiencia que se encuentra en esta inauguración. Doctor Mario. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, permítanme saludar al señor rector. Muchas gracias, doctor, por siempre acompañarnos y apoyar este programa de maestría desde que se inició. También agradecer al director, señor director, y la coordinadora, y sobre todo también el gran apoyo que hemos tenido de CETIADET. Licenciado Tomás, le agradecemos mucho al estar con nosotros. Y también quiero mencionar especialmente a Arturo Fuentes, Luis Arturo. No lo hemos visto últimamente, pero estuvo con nosotros desde que este programa de maestría se empezó a gestar. Entonces compartimos muchos momentos juntos y con mucho apoyo. Te agradezco mucho, Arturo. Agradezco también infinitamente a la autora Lorena Córdoba Hernández por todo su trabajo. Creo que podemos decir, señor director, señor rector, que se quede de coordinadora como por 5 generaciones más. Entonces, con todo el trabajo que siempre viene realizando, creo que sería importante mantenerla mucho tiempo. Y sobre todo también a la maestra Flor por todo el apoyo. Pues no me queda más que darles a todos la bienvenida y agradecerles a todos y a todas, y sobre todo a los maestrantes, la confianza depositada en la Facultad de Idiomas de la UAPJO. Ya tenemos un semestre, espero que no los estemos defraudando, ¿no? Espero que realmente la maestría y sobre todo este encuentro nos ayude a reflexionar y sobre todo acordarnos que lo que estamos haciendo no es grandioso, sino es una gran deuda histórica que hemos tenido, donde la traducción y la interpretación de las lenguas indígenas es un derecho que no se les había concedido a todos los pueblos indígenas de México. Entonces, creo que es algo que tenemos que repensar, y pues nuestros alumnos y alumnas de la maestría pues serán nuestros primeros embajadores para cumplir este derecho. Muchas gracias a todos y a todas, y bienvenidos y éxito en este encuentro. Muchas gracias, doctor Mario, por sus palabras tan emotivas. Agradecemos todo su trabajo y también su liderazgo en el cuerpo académico en lingüística aplicada y crítica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Cedo el micrófono entonces a la doctora Lorena Córdoba Hernández, quien, como mencioné, es la coordinadora del programa de maestría en traducción e interpretación de lenguas indígenas, quien además es integrante del CALAC y también es parte del comité organizador, entre otras personas, el día de hoy. Doctora Lorena, le cedo a usted el micrófono. Muchas gracias, doctora, y felicidades por este trabajo. Muchas gracias, maestra Flor. Pues bienvenidos, ¿no? Después de unas semanas bastante arduas que hemos tenido como parte del comité organizador, como parte de la administración de la Facultad de Idiomas, como parte del cuerpo académico en lingüística aplicada crítica, pues hoy estamos aquí. Este trabajo y este esfuerzo es la continuación de un seminario que empezamos, un seminario mensual que abarcó el semestre pasado y que tenía como objetivo mostrar diferentes experiencias latinoamericanas sobre la traducción y la interpretación. Y en ese seminario nos comprometimos, el comité organizador y yo en este caso, a generar un pequeño encuentro en el cual ahora, en lugar de que solamente fueran países, se abordaran problemáticas específicas. Quisimos hacer algo muy pequeño, me refiero a que solamente fueran 2 mañanas, justo porque la virtualidad nos ayuda a facilitar muchas cosas, pero también agota. Y queríamos algo muy intenso, pero breve. Y eso es lo que hoy hemos programado para estos 2 días, y que obviamente todos son bienvenidos. Las actividades son totalmente gratuitas gracias al apoyo de las instituciones, ¿no? Y de los ponentes que aceptaron estar en este programa de hoy y mañana. Solamente quiero mencionar que tuvimos 350 registros para asistir a este primer encuentro de diferentes países, gente que pertenece a organizaciones de la sociedad civil, a universidades o intérpretes y traductores que de manera independiente realizan trabajo a favor de sus lenguas. Los participantes que hoy se congregan son originarios de 7 países y las conferencias magistrales estarán lideradas por
académicas y por personas comprometidas tanto en el área de la traducción e interpretación como en el área de los derechos de los pueblos indígenas. Creemos entonces que es un espacio de diálogo y verdaderamente lo creemos así porque no es un congreso en el cual todo el mundo haya mandado sus ponencias y hayamos aceptado o no estas ponencias, sino más bien fue una suerte de chismógrafo, le decimos en México, en el cual, oye, ¿conoces a alguien que trabaje estos temas? Sí, conocemos, etcétera, ¿no? Y fuimos armando este pequeño rompecabezas y si ustedes observan en el programa, por eso es diverso, por eso también están representadas todo tipo de organizaciones. Queremos que la maestría junto con los compañeros de las organizaciones y universidades con los que colaboramos, nos vean también como un espacio abierto y de diálogo para seguir construyendo el campo de la traducción y de la interpretación. Sean bienvenidos, ¿no? Y a nombre del rector y del director de nuestra universidad, quiero decir que sientan este espacio como suyo, ¿no? Estaremos dialogando y queremos saber todo lo que podemos todavía hacer a favor de la traducción, interpretación y mediación cultural en las lenguas indígenas. Tenemos un tema en específico, y esto es para cerrar, sobre mediación de conflictos territoriales y ambientales, que es un nuevo tema para nosotros, porque nosotros nada más lo habíamos concebido desde la justicia y la salud, y ahora con la mediación cultural, gracias a los compañeros de Brasil, pues también se abre otra línea de investigación. Sean bienvenidos y cedo la palabra entonces al doctor Tomás para que nos dé la bienvenida. Tomás de Cepiadet. Perdón. Muchas gracias, doctora Lorena Córdoba. Pues primeramente, buenos días a todas y a todas. Tony, Dakaran, Nanata, Tesuchi, Ñasuchi, Neya, Ranusuya. Buenos días. Y bueno, les saludo también en una de mis lenguas maternas, que es el mixteco. Y pues primeramente, muchas gracias a la doctora Lorena por esta proactividad, ¿no? Que va más allá de, pues sí, tener la responsabilidad institucional de encabezar estos trabajos de la coordinación de la maestría en interpretación y traducción, como lo hemos manifestado, única actualmente en América Latina y que afortunadamente creo que tiene, ahí va por muy buen camino. En ese sentido, pues quisiera ser muy breve, ¿no? En el sentido de plantear que creo que Latinoamérica, y justamente por eso el contexto Latinoamérica forma parte de este rostro de la diversidad lingüística, cultural, biológica, de los distintos países que la conformamos, ¿no? Pero también tiene este rostro de la desigualdad social, tiene este rostro de la violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, y los derechos lingüísticos no quedan ajenos, desafortunadamente, a este escenario. En ese sentido, me parece fundamental que este tipo de actividades se puedan seguir desarrollando desde estos espacios educativos, como lo es la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, particularmente a través de la Facultad de Idiomas. Y yo quisiera hacer como una reflexión muy breve para por qué la necesidad de estos temas. En México, particularmente en el último censo del INEGI 2020, Censo de Población y Vivienda, mantiene números muy interesantes en términos del derecho a la autoascripción que tenemos las y los indígenas en el país. Afortunadamente no bajan tanto los números de acuerdo al censo del INEGI 2015, más de 24 millones de habitantes nos consideramos indígenas, un salto cuantitativo muy alto en relación al censo de vivienda y población 2010, que aproximadamente registrábamos entre 16 y 17 millones. Sin embargo, un tema preocupante sigue siendo el tema de las lenguas indígenas. Porcentualmente seguimos perdiendo hablantes. Si miramos la base de hablantes de lenguas indígenas, de las lenguas, por ejemplo, como la maya, que ha sido una de las lenguas sumamente importantes en este país, la base piramidal de hablantes de esa lengua desafortunadamente está en una situación crítica en términos de una generación de personas de 5 a 14 años que estamos perdiendo de manera dramática en los últimos años. En ese sentido, creo que uno de los esfuerzos justamente de la maestría es lograr que existan las herramientas o los insumos para que las
y los hablantes de alguna lengua indígena podamos acceder a estos servicios públicos. Particularmente hemos centrado los esfuerzos en materia de justicia, en materia de salud, que son algunas de las ponencias que tendremos en los siguientes días. Y es algo que nosotros creo que insistimos mucho cuando se diseñó la maestría. Aquí se encuentra con nosotros Luis Arturo Fuentes del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la propia Facultad de Idiomas. Le apostamos mucho por las competencias profesionales, es decir, más allá de estas competencias laborales, lo que creo que es nuestra apuesta es las competencias profesionales, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en consolidación en los siguientes años. Pero también lo platicaba con la doctora Lorena Córdoba Hernández hace algunos días, le decía yo el tema de la empleabilidad, de estos compañeros y compañeras que están tomando la maestría, ¿dónde se llegarán a emplear? Y creo que ese es uno de los retos también que tenemos en los siguientes tiempos que están por venir. Muchísimas gracias, doctora Lorena Córdoba Hernández. Muchas gracias sobre todo al rector Eduardo Bautista por esta disposición, por esta apertura. No son temas fáciles. Hablar de este tipo de temas lo abordamos en el seminario, incrustarlos en los espacios universitarios actualmente, creo que ahí van avanzando, pero a las universidades hay que reconocerles que cuesta trabajo apostarle a este tipo de trabajos, y por eso un gran reconocimiento desde la sociedad civil, doctor Eduardo, por esta apertura de la universidad a abordar estas temáticas que son una necesidad apremiante en la vida cotidiana de un estado como Oaxaca, en donde el 69.8% de la población se reconoce como indígena. Me parece que es un tema elemental en la agenda de las instituciones educativas, y entre ellos la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchísimas gracias, sean todos y todas bienvenidos. Le regreso el uso de la voz, doctora Lorena Córdoba Hernández. Muchas gracias, licenciado Tomás. Y a continuación cedo la palabra a la doctora Tania Hernández del Colegio de México. Muchas gracias, Lorena. Hola a todos de nuevo. Y bueno, también quiero agradecer repetida y efusivamente a Lorena, a todos los colegas de UAPE, a todos ustedes por esta iniciativa, y pues me uno a las palabras de Mario, ¿no? Que Lorena siga como coordinadora, porque realmente tiene una energía y tiene un empuje. Francamente, ha desarrollado una serie de actividades, y para un programa que es tan joven es francamente sorprendente. Entonces estoy segura, si ella continúa así, si todos nosotros seguimos colaborando juntos, que vamos a poder entablar este diálogo y a involucrarnos en proyectos igualmente productivos y emocionantes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, y pues mucho gusto, y estoy segura y espero que podamos conocernos en las siguientes horas y mañana, porque como dice Lorena, es breve pero es muy intenso. Muchísimas gracias, Lorena, y todos ustedes. Saludos. Gracias, Tania. Y cedo la palabra a la doctora Nanda Machado de la Universidad de Roraima en Brasil. Buenos dias. É uma alegria estar aqui organizando, falando sobre a tradução, a interpretação, a mediação cultural em línguas indígenas. Creio que unidos e em diálogo nos fortaleceremos e poderemos alcançar voos mais altos. Agradeço a doutora Lorena Córdoba, a Gerardo Chinchay, por la colaboração, assim como a todos os presentes e involucrados. Felicito nossas instituições, nossos programas de posgrado e outros cursos que colaboram em la formação de profissionais em esta área. Me gostaria de invitá-los para o primeiro Congresso Internacional de Línguas Pluricêntricas, do 20 ao 22 de outubro, que vamos ter mesas sobre as línguas indígenas e pluricentrismo entre Ásia, África e América. Tendrá também línguas indígenas pluricêntricas observadas desde a América Latina e outras atividades relacionadas às línguas guarani. Então, para estrechar, nos aproximarmos, creio que é muito importante frequentarmos uns os eventos dos outros. Também, viernes, invitamos para o Encontro de Literatura, História e Pós-Colonialidade, que terá toda a tarde debates sobre as literaturas dos pueblos originários, as memórias e as praxis decoloniais. Espero que tenhamos bom evento e que podamos compartilhar conhecimentos, fortalecendo a relação entre nossas instituições e iniciativas.
que possamos planificar muitas ações conjuntas para o decênio das línguas indígenas. Agradeço imensamente ao movimento indígena organizado e a todos que falam, traduzem, interpretam, mediam e seguem transmitindo suas línguas originárias. Creio que este trabalho é fundamental para a continuidade da vida no planeta, porque essas línguas estabelecem importantes conexões com a Madre Tierra. Sigamos fortes e unidos, conectados a nossas raízes linguísticas y florestales. Gracias. Gracias, Ananda. Y cedo la palabra al doctor Gerardo Chinchay del Ministerio de Cultura de Perú. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Felicito a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, a su rector aquí presente, por la excelente iniciativa y a todo su equipo por la excelente iniciativa en el liderazgo de organización de este encuentro internacional. De hecho, ya era necesario porque las experiencias de formación de intérpretes y mediadores en América Latina es ya de varios años y en realidad conocemos muy de cerca las experiencias en el norte, en Europa y Asia, pero de los vecinos no nos conocemos todavía, ¿no? Entonces estamos empezando a conocernos. Hay un trabajo muy interesante que realizan en México, en Centroamérica, con Tomás, en CEPIADET, el INALI, y en realidad también hay experiencias muy interesantes en las cuales ya se vienen fortaleciendo, como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ¿no? Y entonces espacios como este son importantes para poder saber cómo vamos avanzando dentro de América Latina, qué caminos debemos seguir, y qué cosas todavía necesitamos fortalecer. Así que felicidades a todos los organizadores y de Perú también venimos a sumar a este importante evento, ¿no? Así que un buen encuentro para todos y todas. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, para cerrar, cedo la palabra al doctor Eduardo Bautista, rector de nuestra universidad, para que nos ayude a inaugurar de manera formal este encuentro. Gracias. Muy buen día a todas y a todos. Estoy muy contento de compartir esta mañana con todos ustedes por participar de este gran trabajo colectivo, de este entusiasmo de conmemorar la multiculturalidad a partir del reconocimiento académico de este diálogo intenso de recuperación de lenguas originarias, de la traducción, interpretación y aplicabilidad en la política pública. Muy importante el trabajo emprendido desde dentro de la universidad por la Facultad de Idiomas, por su director Fernando, por el entusiasmo, por el gran ánimo que le imprime al equipo de trabajo la doctora Lorena, mi reconocimiento a la doctora Flor, a todas y todos quienes hacen posible y mueven la Facultad de Idiomas como una facultad que está encontrando una orientación totalmente distinta, no solamente en el estudio y la enseñanza de lenguas convencionales dominantes, sino a partir de este trabajo intenso de traducción, interpretación, ¿sí?, y mediación de lenguas originarias. Pero además no quedarnos hacia adentro, en el hacia adentro, sino hablar y dialogar en el hacia afuera, con los múltiples vínculos que se han desplegado hacia buena parte del mundo. Desde el inicio de esta maestría en traducción e interpretación de lenguas, me consta los aportes que hemos tenido de académicos de otras partes del mundo, que siempre han estado acompañando el proceso, que han aportado de su expertise y que a partir de ello se ha ido construyendo esta maestría, el programa de maestría. Y bueno, también importante reconocer que la academia con este ejercicio como el que se realizará en el transcurso de estos 2 días, estará también dialogando con activistas de la traducción y la interpretación de lenguas. Y bueno, esto es sumamente importante. El trabajo de sociedad civil vinculado a la universidad
aquí con la representación de CEPIADET, de algunas instituciones gubernamentales, INALI, la Secretaría de Asuntos Indígenas, porque también se tiene claro que este proceso debe conjuntar, debe unir, debe ser de carácter interinstitucional, con un sentido transversal en el compromiso que implica la revalorización de las lenguas originarias. Importante también considerar que si bien en el momento en el que nos encontramos, un momento histórico a escala global, ¿sí?, en donde estamos resintiendo una crisis por una pandemia, una situación sanitaria que afecta a la humanidad entera, debe considerarse también como una oportunidad para revirar, para replantear nuestras formas de organización y de participación, replantear nuestros modelos educativos. Esa pretensión que dominó buena parte del siglo pasado de instituciones verticales, de instituciones cerradas, con pretensiones de formación homogénea, va quedando en el pasado. Necesitamos abrirnos a la multiculturalidad, al reconocimiento de la diversidad que somos, a este diálogo intenso que nos permite que la academia encuentre nuevos sentidos en la medida en que es pertinente a sus contextos, en la medida en que reconoce, propone y participa con sociedad civil. Es una academia de carácter abierto, tal como lo está requiriendo la nueva Ley General de Educación Superior en México, que fue aprobada recientemente, y tal como está trazada en la ruta del nuevo modelo educativo UAP. Pero esto no implica un trabajo únicamente hacia adentro, sino como se está mostrando en estas jornadas que inician el día de hoy, con un intenso trabajo colectivo de diálogo, de construcción, de reconocimiento, de saber qué se está haciendo en otras partes del mundo, de conocer experiencias muy puntuales de los alcances que se tiene en la academia latinoamericana, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, ¿sí?, de todos estos países que nos sentimos hermanados por el carácter multicultural en nuestra composición social. Como bien decía en su intervención el doctor Mario, desde la UAPO y desde la academia tenemos la oportunidad de cumplir, de tratar de saldar una deuda histórica con los pueblos originarios. Incluso podríamos decir que ya es un poco tarde y esto le da un sentido de urgencia al carácter de traducción, interpretación y mediación cultural en lenguas indígenas latinoamericanas. Pues es un gran gusto que podamos indicar en esta mañana del 4 de octubre del 2021, dar por iniciadas las actividades académicas de encuentro internacional de traducción, interpretación y mediación cultural en lenguas indígenas. Que sea para bien de todas y todos, y desde la rectoría de la universidad, de verdad, les expresamos nuestra admiración por el trabajo que están emprendiendo. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Muchas gracias, doctor Eduardo. Y pues bueno, pasamos a nuestra primera conferencia magistral con la reconocida investigadora y académica Elsa Stamatopoulou. Me cuesta un poco de trabajo, ¿no? El doctor Mario nos hará la introducción, pero nada más quiero decir que para el servicio de interpretación, la conferencia va a ser totalmente en inglés y que ustedes pueden ingresar al servicio de interpretación en el mundito que está abajo, al lado de reacciones. Vamos entonces a comenzar con esta conferencia magistral y
Adelante y bienvenidos todos a nombre de la Facultad de Idiomas, de la Maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas, de la UAPJO, de Oaxaca, y a disfrutar estos 2 días intensos. Bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Otra vez, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, voy a hacer esto, usualmente la mayoría en español, but first I would like to say, good morning and thank you to Dr. Elsa Stamatopoulou. Thank you for being here with us. I'm going to take the first 2-3 minutes to introduce you. And, especially your bio is inspiring and for all of us. So we really thank you for taking the time to be here with us. ¿No? Le agradezco muchísimo eso. Déjame entonces presentar a la doctora Elsa Stamatopoulou, igual como Lorena. I hope I'm doing a little bit of the pronunciation. You can tell us more later. La doctora Elsa Stamatopoulou cuenta con formación académica en Derecho, Derecho Internacional, Justicia Penal y Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de Atenas, la Universidad de Viena, la Universidad del Noreste y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. En 2011 se incorporó a la universidad tras 31 años de servicio en la Organización de las Naciones Unidas en sus sedes de Viena, Ginebra y Nueva York. Actualmente es directora del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas del Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en la Universidad de Nueva York. Asimismo, es profesora adjunta en el Centro para el Estudio de la Etnia y la Raza y el Departamento de Antropología de la misma universidad. Desde 1983, las cuestiones indígenas forman parte de su interés, por lo que en el 2003 se convirtió en la primera jefa de la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. En 2011, impartió el primer curso en la Universidad de Columbia sobre los derechos de los pueblos indígenas y el primer curso sobre derechos culturales en el año de 2016. Es la primera directora del Programa de Derecho de los Pueblos Indígenas en el Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos y copresidió el Seminario Universitario de Estudios Indígenas de la Universidad de Columbia desde su creación en 2014 hasta 2020. Permítanme que pase el avión nada más, para que no interrumpa. No quiero que se pierdan nada de la doctora. De la misma manera, ha colaborado estrechamente con organizaciones no gubernamentales en su país de origen, Grecia, y en otros lugares. Gracias a esta labor, ha recibido diferentes premios. Por ejemplo, el premio Ingrid Washinatuku e Isa Opetuko Mateno, el premio del Comité de ONG sobre el Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo, el premio Eleanor Roosevelt del Centro de Derechos Humanos y de Voces 2021, y el premio a la innovación en el ámbito académico para las artes y la cultura 2016 por la Universidad de Kent en el Reino Unido. En el 2010, el Museo Tipi del Mundo recibió su nombre en la República de Saja Siberia, Rusia. En 2016 fue presentada como una de las 80 mujeres líderes de la ONU de 1945 a 2016. La doctora Elsa Stamatopoulos copreside la Comisión Internacional sobre las Colinas de Chicago y la Junta del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Dentro de su trabajo académico ha publicado diversos libros, capítulos de libros y artículos sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, las injusticias históricas y las respuestas de los derechos humanos, los derechos culturales, el desarrollo y las organizaciones internacionales, entre otros temas, ¿no? Ahora creo que me pueden entender por qué digo que realmente el currículum de la doctora Elsa es inspirador, ¿no? Después de haber sido su moderador y ayudarla con sus diapositivas, ya voy a poner en mi currículum, ¿no?, que yo le pasé las diapositivas a la doctora Elsa Stamatopoulos, ¿no? Dr. Elsa, I'm saying that your CV is inspiring, and on my CV, after this presentation, I'm going to actually put on my CV that I helped Dr. Elsa Stamatopoulos with her slides as one of my biggest achievements. Thank you for being here with us, no? And so we know you want me to help you with the slides, right? So you want me actually to share your presentation and then, use it while you speak? Is that what you want? Yes, thank you very much. Okay, so let me share my screen and then so we can start.
Quiero asegurarme que todo el mundo ya pueda ver la diapositiva, nada más. Si alguien me puede confirmar. Sí, okay. Thank you. Thank you so much for this very generous introduction, Dr. Lopez. And I am sorry that my Spanish is not good enough, so I can present in Spanish. Dear colleagues of the Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Faculty of Languages, distinguished chairperson, Dr. Mario Lopez, dear Dr. Lorena Cordova, who we are proud to say is also an alumna of Columbia University's summer program on Indigenous Peoples' Rights, dear colleagues from all universities of Latin America and all other institutions, dear friends, I truly congratulate the organizers of the first meeting on translation, interpretation, and cultural mediation in Latin American Indigenous. Dr. Elsa, you got muted. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, yes, we can. Thank you. I would like to first of all recognize the indigenous peoples of the land where I stand today here in New York, the Lenape indigenous peoples. And I also would like to recognize the indigenous peoples of the land in Oaxaca where this meeting is organized. In this introduction today, I would like to present to you the human rights approach to language with emphasis on interpretation and translation. Second slide, please. In part one of my talk, I will try to give an overall context and to respond to the question why there is renewed interest in language rights in our times and what is involved in the concept of language justice. In part two, I will analyze the international human rights standards that apply to language rights, especially to the issue of interpretation, and give the legal framework, international legal framework. And in part three, I will share ideas about how we can move forward, especially within the context of the International Decade of Indigenous Languages, which starts next year. So going to part one, a human rights approach to language means that we have to focus on the people, on the language community and their dignity. We need to connect with the injustice and the profound trauma, including intergenerational trauma, that people suffered and are suffering because of language loss. We need to connect with and honor those Maori children who were caned in Aotearoa, New Zealand, in their schools when they spoke their language in the 1950s. And also with the First Nations children in Canada, in Canadian boarding schools, who got pins in their tongues if they spoke their own name. The imprisoned Mexican indigenous women and men who never understood why they were convicted in Mexican courts, for they didn't speak Spanish. Those Siberian artists who can play music and dance, but are hardly able to sing in their languages that are being lost. The Kawashkar elder from Patagonia in Chile, one of 9 last speakers of his language, who cried as he spoke at the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. We need to connect with the Mexican indigenous migrant in New York working as a florist, who told me that his Spanish is poor because, unfortunately, as he put it, he only speaks a dialect called Nahuatl. I said to him, Nahuatl is not a dialect, it's a language, and we were teaching it at Columbia University. So we live at a time of profound demands for change, for dignity, recognition, and hope. And this is a moment when language justice has a special place in our societies. Language is at the core of who we are, how we identify ourselves, how we see our place in the world, and how we connect and communicate with those who came before us and those who follow us. Third slide, some numbers.
The world's nearly 200 countries are home to about 5,000 ethnic groups. More than 150 countries have significant religious or ethnic minorities. About 518 million people face restrictions on religion, language, ceremonies, and appearance. Some 476 million indigenous people live in more than 90 countries and represent more than 4,000 languages. Conservative estimates suggest that more than half of the world's languages will become extinct by the year 2100, while others predict that up to 95% of the world's languages may become extinct or seriously endangered. And today, 96% of the world's approximately 6,700 languages are spoken by only 3% of the world's population. The vast majority of threatened languages are indigenous peoples' languages, according to these estimates. Fourth slide, please. Practices of the past, but even of today, make clear that the eradication of indigenous languages is not a natural phenomenon, but mostly a result of systemic discrimination. The destruction of languages has been considered a form of genocide or ethnocide or linguistic genocide, to use Raphael Lemkin's original terms of the 1940s. Clearly, the landscape of awareness and engagement has changed by comparison to what it was even 15 years ago. From efforts on the ground by indigenous peoples and others, to states recognizing indigenous languages as official, to academia's analysis and studies, to languages being viewed as part of mending historical injustices, to the proclamation of 2019 as the International Year of Indigenous Languages, and now of the upcoming decade, starting 2022. The solid work of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues in two pioneering international expert meetings on indigenous languages in 2005 and 2016 informs our work, as does the work of UNESCO and of various countries, the work of scholars and especially of indigenous peoples themselves. Many states in Latin America are pursuing, as we know, intercultural bilingual education, even if the implementation is imperfect. It is a sign of hope and a lesson for others that today Maori in Aotearoa, New Zealand, is an official language along with sign language and English, of course. In parts of the world, other than Latin America, indigenous languages have been recognized as well. In all three Nordic countries in Europe, for example, individuals that are Sami can use the Sami languages in administration and the courts, and there are 10 Sami languages. Namibia's constitution in Africa recognizes the Nama language, and the South African constitution promotes the protection of the Khoi, Nama, and San languages. And in Alaska, in 2014, Inupiat was recognized as an official language. Why a renewed interest in language rights today? The element that may have triggered for many an interest in cultural rights, including language rights, is conflict, a matter that catches human imagination. Denial of language rights for indigenous peoples and other ethnic groups has often led to conflict. From the Russians of the Baltic republics, to the Kurds of Turkey, to the Albanians of Kosovo, to the Tamils in Sri Lanka, defending cultural uniqueness, including language rights, has been a profound demand and political rallying point. How can we expect people to stay peaceful and devote their energies to development if we silence their very language? Some factors are changing the climate in favor of the proclamation of cultural rights, including language rights. The end of the Cold War has seen the rise and allowed the expression of identities, including
linguistic identities in an unprecedented manner, thus obliging states to provide some recognition of them, or else face serious political and other consequences. Economic globalization also, and the way it's practiced by the neoliberal indigenous peoples through their sustained advocacy have achieved the proclamation of the most comprehensive international instrument on group rights and on cultural rights in international law, namely the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So this is a moment of awareness about language justice. And I ask, what can we be taught from the research that tells us that while it takes one generation to kill a language, it takes 3 generations of sustained efforts with the will of communities concerned to bring languages back? What can we understand from conflicts, but also reconciliation efforts that have had languages in their center? Why has it taken so long to recognize that something must be done about language loss? Underlying is the word justice, in fact, a gap of justice in terms of protection, access, and promotion of language-related resources. This is why we are here, really, because we want to correct these things. There is a sense of urgency today, and that's why the International Year and the International Decade on Indigenous Languages have been proclaimed. So today is also an occasion that we cannot but remember that language rights were explicitly left out by states when they were drafting the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948. Looking ahead to 2022, we see this international meeting in Oaxaca as an opportunity to galvanize collaborations that can take place at the intersection of policymaking, scholarship, and practice. And we are inspired by all the work that has been done before us. So we now come to the human rights framework. 5th slide, please. Let us speak about the international human rights standards that apply to language rights. International human rights instruments do not contain an absolute or perfect protection of language rights. Even the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the most advanced international instrument in terms of proclaiming cultural rights, could have been stronger. What does it say? So Article 13 says, Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop, and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems, and literatures, and to designate and retain their own names for communities, places, and persons. States shall take effective measures to ensure that this right is protected, and also to ensure that Indigenous peoples can understand and be understood in political, legal, administrative proceedings where necessary through the provision of interpretation or by other appropriate means. So the above provision that I just read is the strongest in the declaration in terms of state obligations regarding indigenous languages, and it mentions interpretation. 6th slide, please. Article 14, indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions, providing education in their own languages in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language. Note the words "when possible" here. In other words, even formally at the level of the articulation of international law on this topic, the standards are not absolute.
As an indication of states' reticence in this area, let me mention also that a 1996 non-governmental initiative to get UNESCO to adopt a Universal Declaration on Linguistic Rights, Barcelona Declaration, this is called, was not followed up by UNESCO. However, language issues, much like culture issues, are so profound for people and groups, especially oppressed, marginalized groups, that they often break through the seams of the legal systems. They find reflection and expression through creative interpretation of the law. This is the moment we are at now, a favorable moment. Why are language rights not absolute? A major issue has been the reluctance of many states, the lack of their political will to recognize, protect, and promote minority languages. This is about the existential fear of states, their fear of recognizing minorities through recognizing their languages. It's also about the reluctance of ruling sectors of society to redistribute power and resources. Several authors refer to the competing struggles for resources within the state when it comes in particular to language rights, especially those in the public education system, but not only. The first point to make here is that conflict of rights or competition for scarce public resources is present regarding other human rights as well. For example, access to primary health, including vaccines for children, may cost more for communities in so-called remote areas, which can be also indigenous communities. Does this mean that children in such communities should not be vaccinated? How is a well-meaning state to decide how to use its budget for health when it comes to such questions? And how does the human rights-based approach inform such decisions? At the same time, what are the challenges regarding resources? There are real challenges when it comes to resources on language rights. For example, what about a state like Papua New Guinea that has more than 700 languages? What should be the approach to the material or non-material support to languages in terms of justice? And what could the public role of international assistance, development assistance, be in that case, in the case of developing countries? Now, when it comes to the use of resources, Toves Kutnapkangas, the prolific writer who has written so much on language, especially in education, she has pointed out the need to calculate the cost for society, monetary and other, of the push-out rate in the education system, for instance, and the marginalization of youth because of the non-provision of education in the mother tongue. She has also pointed out how the cost of producing school materials, for example, could be curbed through cooperation among states who have the same language groups, which is, I think, a goal also of this gathering, of this first meeting. What about the possibility to mend historic trauma through cultural rights related policies, in this case, through language support? For example, as a result of the monumental work of Canada's Truth and Reconciliation Commission, significant funds are expected to be devoted to language revitalization for First Nations languages. Let me now turn to the 7th slide, please, to the international human rights standards that apply globally to languages with focus on interpretation. These apply to all persons, including indigenous people. The most fundamental international norm on language rights is contained in the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, a treaty that is almost universally ratified, for sure, by all Latin American countries. Article 14 is about the requirements, what the requirements are for a fair trial, the role of courts and the guarantee of due process of law.
So tribunal established by law. And then it goes on to say, in the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees in full equality. A, to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him. B, to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate with counsel of his own choosing. F, to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court. The Human Rights Committee is the international body in charge of supervising the implementation of the Covenant on Civil and Political Rights by all states parties. And the committee has adopted an authoritative interpretation of this article, which is a very useful guide in our work. So I would like to go through a couple of points of this authoritative interpretation. 8th slide, please. In its general remarks, the committee states that the right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial is a key element of human rights protection and serves as a procedural means to safeguard the rule of law. Article 14 of the Covenant aims at ensuring the proper administration of justice. The first sentence of paragraph 1 sets out a general guarantee of equality before courts and tribunals that applies regardless of the nature of proceedings before such bodies. The second sentence of the same paragraph entitles individuals to a fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal established by law if they face any criminal charges or if their rights and obligations are determined in a suit at law. 9th slide, please. The right of access to courts and tribunals and equality before them is not limited to citizens of states parties. It is such an important right that it's not just for citizens, but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, or whatever their status, whether asylum seekers, refugees, migrant workers, unaccompanied children, or other persons who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the state party. And we know how dramatic this particular issue has been, for example, when people have been coming into trying to come into the United States. The principle of equality between parties applies also to civil proceedings and demands that each side be given the opportunity to contest all the arguments and evidence adduced by the other party. In exceptional cases, it might also require the free assistance of an interpreter when a particular party to the proceedings needs such interpretation. Please note that what we just read has to do with civil proceedings. Now we come to criminal proceedings, which is the strictest criterion in international law in terms of providing interpretation. 10th slide, please. The right of all persons charged with a criminal offense to be informed promptly and in detail in a language which they understand of the nature and cause of criminal charges brought against them is the first of minimum guarantee in criminal proceedings. This guarantee applies to all cases of criminal charges, including those of persons not in detention, but does not apply to criminal investigations preceding the laying of charges. Accused persons must have adequate time and facilities for the preparation of their defense and to communicate with counsel. This provision is an important element of the guarantee of a fair trial and an application of the equality of arms. In cases of an indigent defendant, communication with counsel might only be assured
if a free interpreter is provided during the pre-trial and trial phase. Adequate facilities must include access to documents and other evidence. This access must include all materials. And if the accused does not speak the language in which the proceedings are held, but is represented by counsel who is familiar with the language, it may be sufficient that the relevant documents in the case file are made available to counsel. The right to have the free assistance of an interpreter if the accused cannot understand or speak the language used in court enshrines another aspect of the principles of fairness and equality of arms in criminal proceedings. This right arises at all stages of the oral proceedings. It applies to aliens as well as to nationals. However, accused persons whose mother tongue differs from the official court language are in principle not entitled to the free assistance of an interpreter if they know the language of the court. 11th slide. In conclusion, the most absolute language-related right in international law today is that connected with interpretation in court proceedings, especially those linked to criminal courts. Dear colleagues, the human rights approach to language rights provides us with a number of analytical tools, which are for states, but also for all actors, including us in academia. It helps us identify specific rights holders and duty bearers. In other words, it gives concreteness to our work. Let me mention 6 points on the human rights approach. 6th slide, please. It provides the understanding that human rights, civil, cultural, economic, political, social, are intercomplementary, interdependent, and interrelated. In the case of language rights, it would help us find the links between language and the right to adequate health, or the right to work, or the right to education, or due process rights during trials, or the right to vote for that matter. Number 2, a human rights analysis identifies the duties of states and others